Muy bien, pues vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que hable, porque al que necesitamos escuchar es a Él, solo a Él. Señor, te alabamos y te damos las gracias por que una vez más, Señor, nos podemos poner delante de tu mesa. Señor, somos criaturas hambrientas, débiles y necesitadas de tu manjar, de tu comida. Señor, y solo tú puedes saciar la sed de nuestro corazón. Solo tú puedes alimentar nuestra alma a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y por ello nos ponemos en tus manos y te pedimos que en esta mañana seas tú, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, el que nos alimente, el que nos nutra, el que nos guíe y el que abra nuestros corazones para que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, que seas tú el que hables. Tú sabes que por mí no tengo absolutamente nada que dar. Soy tan necesitada como todos mis hermanos que están aquí delante. Pero, Señor, tú usas vasos frágiles, vasos inútiles, los usas para proclamar tu palabra, para gloria tuya, para honra tuya. Y es lo que te pido en esta mañana, que tú me uses para tu gloria, solo para la tuya. En tu nombre. Amén. Amén. Todo en la vida tiene un precio. Seguir a Jesús tiene un alto precio. Pero no seguirle es gratis. Seguir a Jesús tiene un alto precio. Pero no seguir a Jesús es gratis. Es lo que me gustaría que en esta mañana pudiéramos meditar en la palabra del Señor. ¿Cuál es el precio que Dios pide de nosotros en nuestro seguimiento a Jesús? ¿Qué es lo que Él nos pide? Porque estamos en una sociedad y en una teología que pulula por el espacio sideral, donde seguir a Jesús lo único que consiste es en que tú hagas una oracioncita, le pidas que entre en tu corazón, Él entra en tu corazón, te da el ticket al cielo y se acabó. Y a vivir la vida, que son 2 días, que como ya has hecho una oración, pues tú ya tienes tu ticket al cielo. Eso es lo que se escucha. Pero tengo una mala noticia. Eso no es verdad. Eso es mentira. Y hay gente que piensa que es salva, que es creyente, porque ha hecho esa oración un día, pero su vida no ha cambiado, no hay compromiso, no hay entrega, no hay nada. Pues esas personas no van al cielo, no tienen al Señor en su vida, no son seguidores de Jesús. Tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice del seguimiento a Jesús. No es lo que yo pueda decir o lo que otros puedan decir, bien o mal dicho, con muy buenas palabras o con menos palabras, no importa. Aquí quien tiene que marcar nuestro seguimiento a Jesús, ¿quién es? El propio Jesús. ¿A través de qué? De su palabra. Pues eso es lo que me gustaría que pudiéramos meditar en esta mañana. Vamos a leer muchos textos, ¿vale? Entonces vamos a ir poniéndolos aquí y yo los voy a ir leyendo y con la ayuda del Señor, pues compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días. Seguir a Jesús tiene un precio. Vamos a leer Mateo 16, del 24 al 26, a ver cuál es el precio que nos dice aquí Jesús. Mateo 16, del 24 al 26 dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a Lucas 14, 25.
Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 del mismo capítulo de 14 de Lucas dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué os parece? Fácil, ¿verdad? Esto es carderilla. Cuando en los dos versículos, tanto en el Mateo 16 como en 25, dice que el que no lleva su cruz, tenemos que llevar la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Jesús llevó la cruz, ¿verdad? Y cuando Él fue a la cruz, ¿había vuelta atrás? En la época de los romanos había una costumbre, la crucifixión era uno de los castigos más crueles y terribles que había en aquella época. A los que estaban condenados a la cruz les obligaban a llevar el trozo de la cruz horizontal, el trozo de madera ese, les obligaban a llevarlo ellos hasta el lugar donde luego iban a ser crucificados con ese mismo trozo de madera. Y Jesús dice aquí que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y decimos, pero no me encaja, Señor. Llevar la cruz significa muerte y condenación, es decir, sin retorno. Es decir, el que estaba condenado a la cruz, ese no tenía vuelta atrás. A eso nos llama el Señor. ¿Y eso qué significa? En Lucas 14, 25 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y tú dices, a ver, ¿Dios se contradice? Hay textos en la palabra que me dice que tengo que amar al prójimo, ¿verdad? Que tengo que honrar a mis padres. Que tengo que amar el hombre a su esposa y la mujer someterse a su esposo. Y ahora me dices aquí que tengo que aborrecer el que no aborrezca a padre o a madre, a mujer e hijos. ¿Dios se contradice? No, Dios no se contradice. ¿Por qué es Jesús tan radical en estas peticiones que nos da? En Gálatas 2:20 también nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora quien vive es Cristo en mí. ¿Por qué es Jesús tan radical? En Lucas 14 dice: grandes multitudes iban con él. Y él, al ver estas multitudes, en vez de decir, sí, venid a mí, que yo os voy a cuidar, os voy a bendecir, os voy a dar, os voy, le dice: si alguno viene a mí y no aborrece. Tú dices, normal, que la gente se vaya. Si tú vas detrás de Jesús y te dice palabras de este tipo, tú dices, normal que la gente se vaya. Jesús fue un poco radical, ¿vale? Es que, de verdad, yo creo que él no estaba, tú sabes, si volviera a venir seguro que rectificaría. Por eso tan poca gente sigue a Jesús. ¿Qué porcentaje de creyentes hay en España? No llegamos al 2% de la población. Normal, un evangelio tan radical, Jesús tendría que bajar la mano, ¿no? Jesús es egoísta, por eso nos pide eso, por eso dice que tenemos que dejar y amarle a Él más que todas las cosas. Es narcisista, está buscando que le veamos, le adoremos y
reconozcamos porque Él es muy, muy egoísta y egocéntrico? ¿Es eso lo que mueve el corazón de Jesús cuando nos dice palabras como las que acabamos de leer? ¿Está pensando en sí mismo? Vamos a ir a Romanos 8, del 31 al 34. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Es decir, cuando Jesús me está hablando estas palabras que hemos estado leyendo en los versículos anteriores, no está pensando en Él. Si Él ha dado a su propio Hijo lo que más amaba por ti y por mí, ¿está pensando en Él cuando nos dice esos textos? Por supuesto que no. Dice el versículo 32, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, Señor, si tú me lo vas a dar todas las cosas, si tú me dices en tu palabra en Romanos que me das todas las cosas, ¿por qué me pides que renuncie a lo que más amo? No lo entiendo, Señor. Si tú me vas a dar, ¿por qué me pides que renuncie? ¿Hay una contradicción ahí? Vamos a leer Juan 3:16. Que alguien lo lea, por favor. Sí. Él ha dado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque como dice Romanos, porque todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte eterna. Y necesitábamos un Redentor que nos pudiera redimir de nuestro pecado. Y Dios, que nos ama tanto, entregó a su Hijo en lugar nuestro para morir en la cruz por nosotros. Si Él me está dando tanto, ¿qué quiere decir cuando me pide tanto? Si Él me ama. Él no quiere segundos lugares. Dios no quiere ser el segundo de tu vida ni de mi vida. Dios quiere el primer lugar en tu vida y en la mía. Qué egoísta, ¿no? No, ahora vamos a ver. ¿Por qué Dios quiere el primer lugar en tu vida y en la mía? Por eso Él me dice que si no aborrezco mi propia vida, no aborrezco mi familia, no aborrezco o no estoy dispuesta a dar mi dinero o todo lo que Él me pida. Con ello no me está diciendo que tengo que aborrecerlo. Lo que me está diciendo es que si cualquiera de esas cosas ocupa el número 1 de mi vida, tengo que desecharlo. No desecharlo, sino darle el lugar que le pertenece. El primer lugar es de Jesús. Tiene que ser de Él. De nadie ni de nadie más. Vamos a seguir leyendo. Mateo 20:28. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Esa es la actitud del corazón de Dios hacia ti y hacia mí. Él quiere bendecirnos. Todo lo que Él nos pide
piensa, recuerda siempre, te pida lo que te pida Dios, es porque te ama y quiere darte lo mejor. Vamos a ir a un texto muy famoso que nos va a ayudar a entenderlo. La historia del joven rico en Marcos 10. Marcos 10, si alguien lo puede leer, con voz alta, por favor, del 17 al 22. ¿Qué nos dice el versículo 21? Que es la clave que me gustaría destacar. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, muy bien, que eres rico, no te preocupes, yo te voy a enriquecer más. Le amó, quiero que veáis esa palabra. Jesús le amó. Y lo que le va a decir ahora a continuación es fruto del amor que Jesús tiene por él. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Porque le amó. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Dios le amó y le dice eso? ¿Dios te ama cuando te dice, ámame a mí más que a nada en este mundo? Pues sí. Es fruto del amor de Dios en tu vida y en la mía. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias hubo en este joven? La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. No quiso pagar el precio de seguir a Jesús. ¿Pero qué precio pagó? ¿Entendéis lo que quiero decir? No estuvo dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús, de renunciar a lo que más amaba. Para él, su Dios era su dinero y no estaba dispuesto a renunciar a lo que más amaba. No estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús, que se lo pidió porque lo amaba. ¿Qué precio le costó? Seguramente sería el más rico del cementerio y el más rico del infierno. Cuando Jesús nos pide, recuerda, no importa lo que Jesús te pida, es porque te ama. Porque ese ídolo del dinero lo estaba dominando. ¿Y sabes lo que Dios quiere? Vamos a leer Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará? La verdad nos hará libres. La verdad nos libera. ¿Sabéis qué le pasaba a este joven? Estaba atado a su dinero.
Su dinero era su Dios, era el que mandaba. Y Dios quería liberarle. Dios no está en contra del dinero. Abraham fue rico, David fue rico, Salomón fue rico, Job fue rico. ¿Cuántos ricos hubo en la palabra enriquecidos por Dios? Es que Dios fue el que los prosperó. Que nadie piense que Jesús no está en contra del dinero, para nada. Ojalá hubiera muchos ricos que tuvieran muy claro que primero es Dios. Ese es el problema. Él tuvo el dinero, pero tú puedes tener a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, tu trabajo, tu hobby, tus intereses personales. Todo eso puede ser tu Dios. Por eso el Señor dice, tienes que aborrecerlo. Tomar tu cruz y seguirme. Y cuando dice aborrecerlo, no quiere decir que tienes que maldecir a tu marido, a tu esposa o a padres y abandonarlos o a tus hijos. Y no quiere decir eso. Todo lo contrario. ¿Sabéis qué pasa cuando Cristo es el número uno en tu vida y en la mía? Que milagrosamente Dios me hace mejor esposa. Fíjate tú. Mejor hija y mejor madre. Porque el Espíritu Santo en mí y Dios tomando su primer lugar en mí me capacita para ser la esposa, la hija, la madre, la hermana, que por mí mismo no puedo. Pero todo tiene que estar en su orden. Todo tiene que estar en su lugar. Si no está en su lugar, eso que puede ser bueno en segundo lugar, si lo pongo en primer lugar, me ata, me domina y tengo a Dios en segundo o en tercero o en el lugar que encarne. Y mi vida no funciona. Y eso no llena mi vida. Porque Dios es el que llena mi vida, el que liberta mi vida. Y entonces cuando Dios llena mi vida, entonces yo no necesito que mi marido llene mi vida y estoy exigiéndole que él llene mi vida. Ya Dios lo hace. Entonces ya Él me capacita para ser mejor esposa, mejor hija, mejor madre. Mi hijo ahora se ha ido a Canadá. Yo podría estar llorando por los rincones. ¿Cómo que, Señor, tú te has llevado, ahora no lo voy a ver, cuándo lo voy a ver? Pero si yo entiendo que es Dios y Dios es el que tiene que estar el primero en mi vida y si Dios se lo ha llevado, bendito sea el Señor. Lo quiero en Canadá antes que tenerlo aquí en contra de la voluntad de Dios. No sé si entendéis. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Ni personas, ni cosas, ni hobbies, ni dinero, ni trabajo, ni nada. Porque eso me ata, me domina y me destruye. Y me destruye. Y Dios amaba a este joven. Y sabía que esa riqueza le iba a destruir. Por eso en su amor le dijo, vende lo que tienes. Quítate eso de en medio, que te va a destruir. Y sígueme a mí, que yo voy a poner las cosas en su sitio. Posiblemente luego Dios hasta le diera más dinero. No lo sé. Es posible. Porque Dios no tiene nada en contra del dinero. Tiene todo en contra de que amemos otras cosas más que a Él. Porque esas cosas nos van a destruir a nosotros. Y como nos ama, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, pues junto con su Hijo nos da todas las cosas. Y en todas esas cosas es la enseñanza de cómo debemos de llevar nuestra vida para que nuestra vida tenga sentido, tenga plenitud. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. ¿Qué pasa? Que si Dios no está el primero en mi vida, esa vida en abundancia no la voy a experimentar. Es imposible experimentarla. Solamente cuando Dios ocupa el número 1 de mi vida, esa vida en abundancia se hace real en mi vida. Cuando yo pongo otras cosas por delante de Él, no voy a poder experimentar eso. Jamás. Porque es Dios el que tiene la capacidad de darme eso. Por eso me pide, en amor, ponme a mí lo primero. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Proverbios 3, 5 al 8. Dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué bueno. Cuando yo reconozco en todos mis caminos al Señor y temo a Jehová, hasta mi cuerpo lo nota. Hasta mi salud se fortalece. Lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿eh? Versículo 8, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuándo? Cuando me fío de Jehová, lo reconozco en todos mis caminos, en todos, no en algunos, y temo a Jehová, considero su voluntad para hacerla. Me bendice a todos los niveles. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, porque nos ama. Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿os acordáis? Pregunto, ¿cómo fue posible que estos dos hombres, primero recordar que antes de llevar a la cárcel llevaban premio, 39 latigazos, que es que no fueron a la cárcel de rositas, aunque la cárcel fue lúgubre, terrible, asquerosa, no son las cárceles que hay hoy en día con piscina y aire acondicionado y televisión, eran zulos, lúgubres, pero es que primero la habían apaleado. Y a mí me sigue sorprendiendo, y mira que llevo años y años leyendo ese texto, pero me sigue sorprendiendo. ¿Cómo es posible que estos hombres cantaran alabanzas y se gozaran en Dios? En un zulo lúgubre y comido a palos. ¿Cómo es posible? ¿Tú lo entiendes? Yo no. ¿Sabéis cómo es posible? Porque ellos tenían a Dios el número 1 en sus vidas. Y al tener a Dios el número 1 en sus vidas, Dios les dio la capacidad milagrosa, esto es un milagro, milagrosa, de gozarse en Dios aún a pesar de dónde estaba y de cómo estaban. Solamente pudieron experimentar el poder de Dios en sus vidas porque Jesús era lo primero en sus vidas. Y en ese poder y en esa entrega de sus vidas a Jesús completamente, Dios les devolvió esa capacidad milagrosa. Esteban, ¿os acordáis de Esteban? Esteban, apedreado hasta la muerte. ¿Cómo tiene que ser una muerte a pedradas? Los dolores que este hombre pasaría serían, vamos, no quiero ni imaginármelo, es imposible imaginarse, para que te lleguen a matar a pedradas. Y cuando estaba a punto de morir, le dice: Señor, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Perdona, si esa respuesta no es un milagro, ¿eso qué es? ¿Cómo pudo Esteban responder así ante semejante turba de hombres mascando demonios contra él? ¿Cómo pudo responder en amor hacia esos hombres en lugar de un odio diciéndole: Señor, que caiga fuego del cielo y consúmelos ahora mismo, mira lo que me están haciendo? Que hubiese sido la respuesta lógica. ¿Por qué Esteban pudo responder así? ¿Por qué? Porque él tenía muy claro lo que en los primeros versículos que hemos leído. Jesús era lo primero en su vida. Él amaba a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús era lo primero. Y Dios le capacitó a Esteban, le capacitó a cada uno de ellos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo eso se puede hacer una realidad en mi vida? Mateo 11, del 28 al 30, ¿qué nos dice? Bueno, lo voy a leer yo aquí que lo tengo a mano, ¿vale? Mateo 11, del 28 a 30. ¿Cómo puedo vivir así? Dice la palabra de Dios: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? Qué guay. Señor, tú dices que vaya a ti, yo voy a ti con mis problemas, tú me das descanso. Vale.
Pero ¿cómo va a venir ese descanso? ¿A través de qué? Vamos al segundo versículo, no lo podemos quedarnos ahí. ¿Cómo va a venir ese descanso? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo pudo tener ese descanso? ¿Cómo pudo Pablo, Silas, Esteban experimentar eso? Jesús dice, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. ¿Qué significa llevar el yugo de Dios? Significa someterse a su voluntad, a lo que dice aquí, porque su voluntad está aquí escrita. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Lee. ¿Quieres oír una voz audible que te diga la voluntad de Dios? Lee en voz alta. Esta es la voluntad de Dios. Él dice, llevad mi yugo. Y tú dices, ¿yugo? Perdona, es que el yugo es una carga, ¿no? Es algo... El yugo es un elemento así de madera donde los bueyes los ponían en dos bueyes, ¿vale? Uno a cada lado y aquí iban haciendo unos surcos de tierra para labrar la tierra. La costumbre que había en el pueblo de Israel es que primero ponían, en uno de los yugos, ponían a uno de los bueyes experimentado, maduro, que ya tenía experiencia y sabía lo que tenía que hacer. Y al lado ponían uno nuevo, un buey jovencito que no había labrado en su vida. Entonces lo ponían al lado, le ajustaban el yugo a su medida de este más jovencito, pero ¿quién marcaba? El mayor, el buey experimentado, maduro. Ese es el que marcaba. El otro solo se dejaba llevar. Solo se dejaba llevar. Por eso él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ponte a mi lado, yo voy a marcarte el camino. Tú no tienes que preocuparte. Pero ¿a dónde voy a llevar? Pero a lo mejor no lo vamos a hacer bien. Tú tranquilo. Yo voy a llevar el yugo. Yo voy a llevar el timón. Yo voy a llevar la dirección. Tú solo quédate pegadito a mí y vamos juntitos. Y te dejas llevar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para someterse el buey joven al buey mayor, tenía que ser manso y humilde, entendedme. Porque si se rebelaba, ¿quién iba a ganar? Está claro, ¿no? Pero él se iba a hacer daño. Porque iba a estar forzando para querer ir para otro lado. Él se iba a hacer daño. Dios, el otro buey va a marcar el camino. Para que nosotros estemos dispuestos, podamos tener descanso, tenemos que someternos al yugo de Dios y dejarnos llevar. ¿Qué quiere decir dejarnos llevar? Que cuando Dios diga por ahí, tú, sí Señor, por ahí. No, ahora vamos para allá. Vale, para allá. Es fácil, solo tenemos que dejarnos llevar. Por eso dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera, porque yo soy el que marco. Solo tienes que dejarte llevar. ¿Sabes cuál es el problema? Mirad, Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán que durante la época de los nazis lo metieron en la cárcel y lo asesinaron los nazis porque él estuvo defendiendo a los judíos y luchando contra todo el régimen de Hitler. Y él tiene varios libros escritos muy buenos, y de una frase sobre este tema que dice es, el precepto de Jesús es duro, o los mandamientos de Jesús, para que nos entendamos, son duros, inhumanamente duros, para el que se resiste a él. Pero es suave y ligero para el que se somete a su voluntad. Jesús no exige nada de nosotros sin darnos la fuerza para cumplirlo. Los mandamientos de Jesús nunca quieren destruir la vida, sino conservarla, robustecerla y sanarla. Pero al principio dice,
Su voluntad es dura, inhumanamente dura, para el que se resiste a ella. Pero suave y ligero para el que se somete. Por eso él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si me someto. Un joven va al ejército y si va al ejército, ¿quién manda allí? Tú eres un soldado raso que estás empezando. Ese soldado tiene que someterse a lo que digan los superiores, ¿verdad? Y cuando diga una cosa, te guste o no te guste, tiene que cuadrarse y decir a sus órdenes mi capitán o no sé qué. Yo no entiendo de nada, lo que había hecho el servicio militar, estaréis riéndose de mí, pero bueno, entendéis la idea. Si ese soldado se rebela contra la autoridad, ¿qué pasa? Le cae la del pulpo. ¿A que sí? Pero si ese soldado se somete a la autoridad, le va de lujo. No hay problema. Pues con nosotros igual, tenemos que entender que nuestra autoridad, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, como hemos leído en Gálatas 2:20, mi autoridad es Cristo, su palabra. Entonces, cuando Él me dice por aquí, yo digo, a sus órdenes, mi capitán, Señor, tú eres mi capitán. Y va a ser suave, va a ser ligero, no va a haber problema. Es más, Dios me va a bendecir. Porque no olvidemos que todo lo que Él me pida va a ser para bendecirme. Siempre, aunque no me guste. Juan 5:2. Primera de Juan 5:2. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos? ¿Qué dice? Sus mandamientos no son gravosos. Gravosos, duros, difíciles de llevar, algo muy complicado, algo que me oprime, me destruye, No, sus mandamientos no son gravosos. Cuando yo me dejo llevar por lo que Él me pide. La pregunta era, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo que tener fe. Si yo no creo que mirad, lo que yo estoy diciendo ahora mismo, que es de la palabra de Dios, como estáis comprobando, todo esto no va a servir de nada si no crees que la palabra de Dios es verdad. Si no crees que esto es verdad, te vas a salir como vas a entrar y vas a seguir en tu situación, no sé cuál es. Si estás dejándote llevar o estás luchando contra Dios. Espero que te estés dejando llevar, porque el luchar contra Dios lo tienes crudo. Vas a sufrir muchísimo y no vas a ver la bendición de Dios. Pero tenemos que creer a Dios. Si yo no creo, yo no voy a confiar en meterme bajo el yugo de Dios. Si yo no creo que ese buey me va a llevar al buen camino, yo no me voy a meter ahí, me voy a rebelar. Porque no, Él dice que eso es bueno para mí, pero que va, yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que es bueno para mí. Y lo que Dios me pide, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. ¿Sabes por qué es muy fuerte si lo piensas? Porque no crees en Él. No crees que realmente te ama. No crees que realmente todo lo que te está pidiendo es para tu bien. ¿Cuál es el problema de fondo? Fe. Si no hay fe, todo lo que estamos hablando, para ti personalmente, no va a servir de nada. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no crees que todo lo que está diciendo su palabra es verdad, te aconsejo, por tu bien, que busques a Dios de todo corazón. Búsquense en su palabra, Señor. La fe viene por el oír tu palabra. Voy a sumergirme en tu palabra. Dame fe, quiero creerte. Y ora. Pídele a Dios que te dé fe. ¿Os acordáis de aquel padre? Me encanta ese texto, aquel padre cuando su hijo estaba endemoniado y Jesús le dijo, ¿crees?
Y él le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad, si tengo poca fe, pero ayúdame a creer. Dios está esperando que vayamos a Él. Si Dios nos conoce, si Dios nos ha creado, si Dios nos ha hecho, si sabe de qué pie cojeamos, ¿vamos a tener que ir ahora aquí de rositas con Él? Solo ir a Él, Señor, yo quiero creerte, pero no te creo. Ayuda a mi incredulidad. Quiero creer que obedecerte a ti no es para fastidiarme, es para mi bien. Quiero creer que amarte a ti más que a mi dinero, que a mis hijos, que a mi trabajo, que a mi esposa, que a mi esposo, que a mis intereses, que a mis hobbies, es mejor para mí. Pero ahora mismo no lo creo, Señor. Ayúdame, ayúdame. Y busca a Dios en oración, busca a Dios en su palabra. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque el primer interesado, ¿quién es el que más nos ama? Lo hemos leído, ¿no? ¿Quién es el que más nos ama? ¿Quién es el que nos puede ayudar? Tú puedes venir a mí y decir, mira, si no tengo fe, ayúdame. Yo te puedo decir, lo siento, cariño. Como alguien dijo, creo que fue Lutero, no estoy segura, el predicador o la persona que enseña la palabra puede llevar la palabra al oído, pero solamente Dios puede llevarlo del oído al corazón. Entonces, yo puedo poner la palabra, esto en tu oído, pero solo Dios lo puede hacer. Ni yo, ni nadie. Dios sí, pero Dios sí. Y Él está esperando con sus manos abiertas. Es una lucha diaria. Yo hoy tengo unas cosas muy claras, hoy me someto a ti, Señor, lo que tú digas, amén, es verdad. Salimos de aquí, es verdad, Señor, voy a ponerte a ti lo primero en mi vida porque reconozco que hay cosas en mi vida que las estoy poniendo antes. Pero eso hoy. Lutero dijo una frase que es cómica, pero muy cierta. Dice Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Una gran verdad. Todos los días tengo que ponerme delante del Señor y decir, Señor, ayúdame, quiero creerte y quiero ahogar a mi viejo hombre que me está diciendo, no lo creas, tú haz lo que tienes, tú haz lo que quieres y pasa de Dios, que tú sabes lo que tú quieres, que Dios lo que va a hacer es fastidiarte la vida. Eso pensaba el joven rico. ¿Cómo va a renunciar a su riqueza? Por favor, qué barbaridad, ¿a quién se le ocurre? Eso pensaba el joven rico. Y mira las consecuencias. No seas necio, no seas necia como el joven rico. Fue rico, pero necio. La sabiduría, el bien, está en someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el precio que quieres pagar? Hay dos precios que pagar, como hemos dicho al principio. Está el precio de someternos a la voluntad de Dios y renunciar a mis intereses, por poner los intereses de Dios primero. O está el precio de no someterme. A distancia corta, a primera vista, es más deleitoso el no someterme, ¿verdad? Me apetece, lo hago. David tuvo una tentación, ¿os acordáis? Y él en ese momento no quiso someterse al yugo de Dios. Prefirió hacer su voluntad, dejarse llevar por el deseo momentáneo y el placer próximo, cercano. Es una opción. Dios le dejó a David hacerlo, ¿eh? Cuando David vio a Betsabé, no llegó un rayo del cielo, le dio 2 bofetones, un ángel, y dijo a David, ¿qué haces? Eres tonto que vas a arruinar tu vida. Y le pegó 2 bofetones. No lo hizo, ¿eh? Lo dejó. Y David lo hizo.
¿Cuánto lloró David? ¿Qué consecuencias pagó David por no someterse al yugo de Dios? Muy, muy caras. Someternos a Dios tiene un precio, pero no someternos a Dios, el precio es infinitamente más caro, más doloroso y más terrible. Te pida lo que te pida el Señor, recuerda, siempre, siempre el precio que vas a tener que pagar va a ser mucho, mucho menor que el que vas a tener que pagar si no te sometes a Él. Voy a hacer alguna pregunta. ¿Cómo sé si yo en este momento me estoy sometiendo al Señor? Si estoy siguiendo, si estoy siendo esa seguidora de Jesús. Voy a hacer algunas preguntas para ti que tú te las tienes que responder íntimamente. Mi meta, la meta de mi vida en este momento, ¿es agradarle a Él o agradarme a mí? Las decisiones que tú estás tomando, los intereses que tienes, lo que más desea en tu corazón ahora mismo, los sueños que tienes, aquello por lo que tú estás soñando, que si te preguntan ahora, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que más? En ese sueño, en ese deseo, dentro de eso, ¿está agradar a Dios con ese sueño? ¿O simplemente está agradarte a ti mismo? Ahí puedes ver dónde está tu seguimiento de Jesús. Cuando mis metas, sueños, deseos que tengo, que estoy luchando, que estoy quizás orando por ellos, seguramente, no se cumplen, ¿cómo reacciono? Cuando yo estoy esperando que ocurra algo y eso no ocurre, y tú dices, no me lo puedo creer, ¿cómo reaccionas? Te sometes y dices, bueno, Señor, si tú no lo has permitido, tú sabrás. En tus manos está que se haga tu voluntad y no la mía. O te rebelas contra Dios, te rebelas contra todo, luchas porque eso se tiene que hacer sí o sí y ya me voy a encargar yo de hacerlo. Si Dios no lo hace, ya me encargaré yo. ¿Cuál es tu reacción? En mis decisiones, ¿tengo en cuenta la voluntad de Dios o solo la mía? Cada día tomamos decisiones, pequeñas y grandes. Las grandes no las tomamos todos los días, claro. Pero dentro de mis decisiones en general, incluso las pequeñas, ¿tengo en cuenta la voluntad de Dios? ¿Me paro y pienso y oro y digo, Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? ¿Tengo este deseo o tengo esta posibilidad o se me presenta esta oportunidad? ¿Esta es tu voluntad, Señor? ¿O solamente pienso, uy, qué guay, esto es lo que yo estaba esperando, por ello voy? Si la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios, ¿qué más da? Si eso es lo que yo quiero. Mi trabajo, mi tiempo, mi familia, mi dinero, ¿lo dirijo yo o lo dirige el Señor? Lo repito, mi trabajo, mi tiempo, mi familia, mi dinero, ¿yo mando en todo eso? ¿Yo dirijo cómo todo eso se administra y lo que hago y lo que no hago y lo que dejo de hacer? ¿O lo hace Dios? Con esas respuestas, si te has respondido a todo eso, tú puedes ir, solo tú, delante de Dios, ver si realmente estás siguiendo a Jesús de cerca o no. Si estás bajo su yugo o estás luchando con su yugo. La pregunta es, ¿quién tiene más sabiduría para gestionar todas las áreas de mi vida? ¿Jesús o yo? Él es sabio, yo soy necia, torpe. Él es omnisciente, lo sabe todo, sabe el mañana, sabe lo que va a pasar dentro de 10 minutos. Yo no.
Él es omnipotente, lo puede todo. Yo no puedo nada. Yo ahora estoy aquí y dentro de 5 minutos me puede dar un infarto. ¿Qué puedo? ¿Qué sabiduría hay? Y quiero ahora que lo pienses fríamente. ¿Qué sabiduría hay en ti y en mí cuando yo soy la que gestiono todas las áreas de mi vida? Cuando yo ni tengo el conocimiento que tiene Dios, ni tengo el poder, ni tengo la sabiduría, nada. Pero Dios lo tiene todo. Entonces cuando Dios dice, inclúyeme a mí, ponme a mí lo primero en tu vida, ¿cómo va a ir mi vida? ¿Perdona? ¿Bien o mal? Y si tengo que llegar a la cárcel o a la muerte como Esteban y como Pablo y Silas, Dios estuvo ahí con ellos. O estos hermanos que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, que está en Hebreos 10. No quiere decir que Dios esté gobernando mi vida, todo va a ser una balsa de aceite. Vamos a ser ricos y guapos como Salomón, y vamos a ser inteligentes y vamos a tenerlo todo. Esteban no le pasó eso. Pablo tampoco. Muchos. Pero Dios va a estar ahí, dándonos gozo aún en la cárcel, dándonos la paz. ¿Quién va a gestionar tu vida y la mía mejor que el Señor? El costo de seguir a Jesús es grande, pero el beneficio es muchísimo mayor. En Jeremías 6:16, si alguien lo puede leer, ya estamos terminando. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Paraos en los caminos, le dijo el Señor a su pueblo. Y nos dice ahora, Iglesia Emanuel, párate en tu camino. Pregunta por las sendas antiguas, pregunta por lo que dice aquí. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Y hazla. Haz lo que dice el Señor aquí. ¿Y qué va a pasar? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué palabra más preciosa cuando vemos lo que hay en las noticias. Yo cuando veo las noticias o leo el periódico, sinceramente me pongo mala. Pero cuando me voy a mi habitación, me pongo a orar y digo, Señor, gracias que te tenemos. Y Él trae descanso en medio de la locura que está ocurriendo en el mundo y en la sociedad. Pero a veces en medio de nuestra locura, caos que puede haber en nuestro propio interior, por situaciones, por problemas, por crisis, Dios trae descanso. ¿Cuándo? Cuando yo le sigo como Él quiere, cuando Él es el que manda en mi vida. Pero mira la respuesta tan triste del pueblo de Israel. Ellos respondieron, no andaremos. ¿Qué vas a responder tú? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bueno. Gracias porque tú nos amas tanto. Gracias porque todo lo que tú nos pides, todo, es porque nos amas. Cuando nos pides que renunciemos a algo, no es porque nos quieres fastidiar, nos quieres destruir, nos quieres amargar la vida. Es porque nos amas. Y sabes que ese algo me va a destruir, ese algo me va a dañar, ese algo me va a quitar la paz, el gozo, y me va a alejar de ti, que va a ser lo peor de lo peor que puede pasar en mi vida. Señor, ayúdanos, a mí la primera, a mis hermanos. Ayúdanos a que tengamos muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón que no hay nada mejor en esta vida que seguirte a ti, que obedecerte a ti, que ir al lado tuya, diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Por dónde voy, Señor?
Señor, perdónanos por aquellas cosas que estamos poniendo en nuestras vidas por delante de ti. Perdónanos. Y ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí a que cada día vengamos delante de ti, Señor, suplicándote que tú tomes el control de mi vida, que tú seas el número 1 y que todo lo demás, por mucho que lo ame, ocupe un segundo, tercero o el lugar que tú quieras que se ponga. Pero que nada ni nadie ocupe tu lugar en mi vida, Señor. Porque ese es mi bien, esa es mi paz, ese es mi gozo. Señor, y ese es el gozo de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos en tu nombre. Amén.